estamos desarrollando durante los domingos y hoy llegamos a su etapa final sobre nuestra serie Conociendo al Dios verdadero. Hoy vamos a hablar acerca de la omnipresencia de Dios. La Biblia nos prohíbe hacernos imagen y semejanza de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Y de lo que Dios no se conoce, no podemos hacernos imagen y semejanza. Sin embargo, Dios sí se reveló. Y la revelación precisa de Dios está en su santa palabra. Si alguien quiere conocer al Dios verdadero, no tiene que ver los dibujos, no tiene que ver películas, tiene que venir a la palabra del Señor y por la palabra descubrir quién es Él. Hoy vamos a descubrir por la palabra este aspecto de la persona de Dios y vamos a entonces mirar su omnipresencia. Para ello leeremos el pasaje que tenemos señalado en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 7 en adelante. Una vez más, ahí tenemos la cita. Salmo, capítulo 139, versículo 7. Leemos con mucha atención. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Oremos. Padre Santo, gracias una vez más por darnos el honor de estar en tu casa y ahora meditar tu palabra. Lo queremos hacer con la ayuda de tu Espíritu, que nosotros queremos estar atentos y manteniendo nuestra reverencia para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unos días hemos sido testigos por la noticia acerca de los fenómenos naturales que golpearon fuertemente tanto México por un terremoto y Puerto Rico por fenómenos también naturales. Estos ciclones que golpean esta parte del mundo ha hecho estragos pero inmensamente perjudiciales para los puertorriqueños. Y se ve cuánto sufrimiento, y se ve pérdidas de vidas humanas, y se ve que son aún teniendo posibilidades, que esto es un proceso de recuperación muy lento y va a llevar tiempo. Y más de eso, quedarán muchos heridos, quedarán muchos huérfanos y quedarán allí gente que ha perdido todo para empezar de nuevo. En medio del drama surge una pregunta: ¿dónde está Dios? Porque parece que en determinados momentos de la vida como que si Dios se ausentase. Y viene la prueba, viene la enfermedad. Y a veces tras la enfermedad viene allí la pérdida del trabajo. O quizás allí tras la pérdida del trabajo encontramos que los recibos de la casa nos presionan y tenemos allí momentos de aflicción y preguntamos, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la preocupación, ¿dónde está Dios? Y como que si nos entrase una duda, ¿Dios existe?
Y si Dios existe, ¿por qué no se hace presente en el momento que más lo necesitamos? Todos hemos vivido situaciones así. Seguramente usted vivió sus momentos de prueba, ha vivido momentos también de angustia, donde ha querido que Dios se haga presente y resuelva el tema. Pero en vez de resolver el tema, parece que se agudiza y Dios se mantendría un silencio, o quizás muy distante de nosotros. Y a veces hemos llegado a sentir como que si Dios no se interesase por nuestro problema. Hablar de la omnipresencia de Dios nos tiene que ayudar a disipar todo ese tipo de malos pensamientos y a tener conceptos reales. ¿Cómo es Dios? Y cuando hablamos de su omnipresencia, por la palabra descubriremos cómo actúa esto en favor de nosotros. Primero, definamos qué significa omnipresencia. ¿Sí? Omnipresencia es una palabra compuesta. ¿Sí? Está compuesta allí por un prefijo que significa, que es omni, que significa allí todo. Este prefijo omni procede de un término latín que significa todo. Y obviamente presencia. Así que decir que Dios es omnipresente es decir que Dios está presente en todas partes y en cada momento. Repito, decir que Dios es omnipresente es decir que Dios está presente en todas partes y en cada momento. Dios es infinitamente e incomprensiblemente grande. Nosotros tenemos una mente pequeña y aun cuando decimos que para la mente no hay límite, la verdad no es esa. Nuestra mente tiene límites. Cuando tratamos de concebir la plenitud de Dios, por ejemplo, ninguna mente humana está en la capacidad de entender la plenitud de Dios. Porque nuestra mente es limitada. ¿Sí? Y toda capacidad que podemos desarrollar intelectualmente por las facultades que Dios nos ha concedido por la mente, no va a lograr entenderle a Dios en su plenitud. Pero así como esta limitación es nuestra y explicablemente porque somos materia. Y aún siendo materia limitada, podemos tener pensamientos limitados. Usted sabe que las limitaciones de la materia son dos. La materia está limitada por el tiempo y el espacio. Sí. La materia puede existir en un lugar y cuando existe en un lugar no puede estar al mismo tiempo en otro lugar. Y son las limitaciones que los humanos tenemos. Y siendo materia limitada, nuestros pensamientos también tienen que ser limitados. Pero Dios no está limitado por nada. No está limitado por nada. Es omnipresente y es eterno. Porque es eterno, el tiempo no lo puede contener. Y no está limitado por el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Por eso es eterno. El tiempo es una dimensión que existe para nosotros que somos limitados, que somos materiales. Pero Dios no está limitado a esto. Por lo tanto, el tiempo no le marca. Él es eterno. Pero también Dios es omnipresente. El espacio no le limita. Así como Dios está presente aquí, y este culto adquiere matices de solemnidad por la presencia de Dios, así también Dios está presente en otro distrito de Lima. Dios está presente en otra ciudad del país. Dios está presente allí en otro continente. Y tanto como está aquí haciendo solemnidad para esta reunión, también Dios está presente en cualquier otro lugar del mundo. Amén. El tiempo no le limita. El espacio no le limita. Porque no le limita el tiempo, decimos que es eterno. Porque no le limita el espacio, decimos que es Dios omnipresente. Omnipresente. Ahora, la omnipresencia de Dios significa también que ningún espacio, por más grande que nos imaginemos, lo puede contener. Y todo pensamiento, por más amplio que sea, no lo puede describir a plenitud.
El gran teólogo del siglo XIX, Charles Spurgeon, declaró lo siguiente, y es interesante su declaración. Dice: creemos que Dios llena el cielo, la tierra y el infierno, que está en el espacio mismo, en que está su creación. Las entrañas más profundas e inexploradas del mar están llenas de Dios. No solo en los lugares abiertos y en el abismo, sino penetrando toda la materia y abundando por todas partes en todo. Declaración importante con respecto a la omnipresencia de Dios. Así como Dios está presente aquí, está presente en el cielo cubriendo todo el cielo. Está presente en la tierra y cubre su presencia todo espacio de la creación. Está presente también en el infierno, porque no hay espacio donde su omnipresencia no llegue. Está en todo lugar. Y es más, dice, en los lugares inexplorados, como las profundidades del mar. No porque es inexplorado deja de estar allí la presencia de Dios. Pero también está penetrando toda la materia, por más pequeña que sea, por más allí microscópica que tenga entonces la materia. No podemos dejar de pensar que en medio de ella Dios también está presente. Por eso dice, penetrando toda la materia y abundando por todas partes y en todo. La inmensidad de Dios, no podemos solamente quedarnos pensando en un Dios grande por efectos de tamaño, sino Dios es grande y Dios es allí omnipresente por su capacidad de estar plenamente presente en todo lugar. No podemos hablar de un Dios a manera de un hombre grande, gigante, sino más bien encontramos a un Dios que es grande porque está presente en todo lugar. En ningún lugar donde podamos estar, ningún lugar donde nos podemos imaginar, deja de estar presente Dios. Miren, el rey Salomón fue un estadista, fue el rey de Israel que llevó a su nación al esplendor máximo. Nadie como él en sabiduría, nadie como él en poder, nadie como él en riqueza. Las expresiones más grandes de su poder la manifestó a través de construcciones, porque fue un extraordinario constructor. Y el emblema más grande, la construcción más majestuosa que mente humana pudo imaginarse, Salomón la construyó justamente para el templo de Dios. Hasta ese momento Dios habitaba en el tabernáculo y era una tienda, una carpa, donde entonces estaba allí el arca del pacto, y eso se trasladaba de un sitio a otro. Llega el momento en que Dios dice, ya no quiero estar así existiendo solamente en el tabernáculo, en carpas movibles. Y Salomón toma esta inquietud de Dios, y Dios escoge a Salomón para que él sea el quien construye el templo. Tenía la sabiduría, tenía el poder, tenía los recursos. Por lo tanto, con esmero excepcional, traza los planos, con el apoyo de toda la nación. Ahí hace acopiamiento de todos los materiales, y es más, con su poder y riqueza, hace que los detalles arquitectónicos y los detalles de los utensilios sean de la mejor calidad. Cuando llega entonces al final de la construcción, el templo era una edificación majestuosa. Mucho más de lo que cualquier ser humano en su capacidad natural podía imaginar. Se quedaba entonces maravillado por ese templo que Salomón construyó. El arte en su decoración, la cantidad de oro que tenía en sus detalles, sí, estaba totalmente enchapado de oro y tenía elementos artísticos de primerísimo nivel.
porque Dios mismo puso capacidad en aquellos constructores para hacer una construcción digna a albergar la presencia de Dios. Y el pueblo estaba consciente de que eso iba a ser la morada de Dios. Cuando llegue el momento de su inauguración, cuando Salomón dedique el templo para Dios, él llega a una reflexión profunda y al mismo tiempo honesta, una reflexión humilde, y llega en ese momento de la dedicación del templo, de la consagración de esa construcción para la morada de Dios. Él en su oración comprende la grandeza de Dios y dice así, ¿sí? Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Está en el templo, inaugurando el templo, majestuoso. Dice, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón, muy humilde, dice, si Dios es tan grande que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, esa pretensión de reducirle a Dios para meterle un templo es un atrevimiento y una caricaturización de la grandeza. Dios no puede estar confinado a un lugar. Dios no puede estar confinado a un espacio geográfico, porque Él es omnipresente y nadie lo puede retener en su grandeza. Salomón comprendió esta gran verdad. Ahora, sin importar lo magnífico que pueda ser un templo construido por el hombre, Salomón comprendió que Dios no puede ser confinado a ningún espacio, por muy grande que esto sea. Dice también el profeta Isaías en el capítulo 66, en el versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si el trono de Dios es el cielo y la tierra es posadera para sus pies, no puede haber pretensión de alguien de construir una edificación para que esté Dios presente. Por más majestuosa, por más inversión que se haga. Yo aquí para la iglesia en el RIMAC, yo estoy soñando con una iglesia, un templo para 2,000 miembros. Claro que esto es mi sueño. Sí. Y visualizo una iglesia grande, hermosa para el distrito del RIMAC. Y pienso allí en muchos miles de personas que están alabando y adorando al Señor, que un domingo como nosotros tenemos aquí. Pero por más grande que pueda ser el sueño, no puedo pretender que Dios esté confinado a ese lugar. No puedo imaginar que Dios esté solamente allí, porque a Dios no le podemos retener en un templo. Dios es omnipresente y está en todo lugar. Aunque no podemos ver la cara de Dios, nuestro Creador, por su omnipresencia, Él sí nos ve a cada uno. Nosotros no le vemos, pero Él sí nos ve porque está en todo lugar. No podemos ocultarnos de Él. Por más que nos metamos en nuestra casa y cerremos las puertas y cerremos con cortina allí nuestras ventanas. Por más que nos metamos en la cama y nos tapemos con la frazada para quedar allí como deprimidos metidos en la cama sin que conversar con nadie. Aún en la soledad o en la depresión de estar confinados en una habitación, Dios por su omnipresencia allí está. O alguna persona cuando por pecado está entonces avergonzado o tiene sentimientos de culpa y por culpa no quiere presentarse delante de Dios y se esconde y toma distancia de Dios, no lo puede hacer, porque Dios por su omnipresencia, donde usted está, en la condición que se encuentre, Dios está presente allí. Usted sabe de la ingenuidad de Adán y Eva, por ejemplo, cuando ellos después de pecar, después de desobedecer a Dios, se escondieron de Dios y para esconderse de Dios se pusieron tras unos arbustos. Nosotros podemos decir, ¿qué reacción tan infantil? ¿Cómo pretender esconderse de Dios? Evidentemente no lo lograron.
Porque de Dios nadie se puede esconder. Igual ocurrió con el profeta Jonás. Usted sabe que Jonás, así como Adán desobedeció, Jonás también desobedeció a la orden de Dios. Y queriendo esconderse de Dios, se fue viajando a otro lugar diferente que Dios le había encomendado. ¿Se pudo esconder de Dios? No. Nadie puede esconderse de Dios, porque donde sea que estemos, Dios está con nosotros. David hizo lo mismo. Usted sabe que David pecó, ofendió a Dios, se convirtió en un asesino tras su adulterio. Y quiso que nadie lo sepa y pensó que por su pecado nadie entonces lo condenaría. Y ese pecado lo quiso mantener oculto. Y trató de esconder el pecado. Pero ante los ojos de Dios, ningún pecado está oculto, porque Él ve todas las cosas. Nadie puede entonces, por su sentimiento de culpa, ni siquiera tomar distancia de Dios. Porque donde sea que estemos, cualquiera sea nuestra condición espiritual, cualquiera sea la situación de culpa, o quizás allí que tengamos aún temores, o quizás allí en depresión nos querramos meter porque hemos fallado a Dios y hemos fallado y deshonrado a la familia, nos querramos apartar de todo. La verdad es que de Dios nadie se puede correr. Cuando David estaba en ese afán de ocultar su pecado, vino Dios por intermedio del profeta y le dijo: David, no puedes correrte de Dios y no puedes ocultar su pecado delante de Él. Dios todo lo sabe. Y le encara su pecado y le desenmascara esas prácticas ocultas que estaba haciendo allí el rey David. Justamente cuando él vive esa experiencia y se da cuenta que no puede ocultarse delante de Dios, él escribe el Salmo 139. Y ese Salmo 139 lo hemos leído hace un instante. ¿Sí? Cuando está en ese afán de huir, de escapar de la realidad de los ojos de Dios, él tiene que ser honesto y decir: no puedo vivir huyendo de Dios, porque donde sea que estoy, Él está presente. Por más que me quiera apartar de Él, su mirada y su presencia me siguen. ¿Qué dice? Lo leemos de nuevo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese estrado, he aquí tú estás. Si me apartara y tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Conoce profundamente su ser y el salmista reconoce que aún en la profundidad de su organismo, de su cuerpo físico, Dios conoce y está presente allí. Tú formaste mis entrañas, dice. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David tiene que reconocer que todo momento y toda expresión de su vida estaba siendo supervigilada por la omnipresencia de Dios. Aún en su condición de feto en el vientre de su madre. Después entonces fue evolucionando, fue formándose en el vientre materno. Y dice David: aún allí, tu omnipresencia estaba vigilando mi desarrollo. Ahora en la vida nadie puede apartarse. Nuestro Dios está desde nuestra niñez teniendo el control y tiene un registro absoluto de quiénes somos. Conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, sabe muy bien cuál ha sido nuestros sufrimientos, qué situaciones hemos vivido, si hemos tenido momentos traumáticos, si hemos tenido momentos tristes, si hemos tenido momentos que nos han marcado negativamente la vida. No nos olvidemos, Dios lo conoce.
Cada uno tiene su propia historia. Cada uno tiene su propia historia. Y esa historia no está siendo ignorada por Dios. Es más, en cada episodio de nuestra historia, sea buena o haya sido mala, no nos olvidemos que Dios estuvo presente. Él estuvo presente. Es más, ha sido testigo de lo que estábamos viviendo. Si en algún momento hemos tenido sufrimiento, que no hemos podido explicarlo a alguien, no te preocupes. Dios ya lo sabe. Si alguna vez has sufrido el desprecio y te ha marcado la vida, Dios ya lo sabe. Si alguien alguna vez te ha negado y no te ha dado el amor que merecías recibir y no has tenido la atención que debiste tener, no te preocupes. Dios lo sabe y conoce muy bien que eso ha sido las experiencias de tu vida. Si alguna vez has tropezado y te has alejado de Dios, avergonzado, y has tomado distancia de Él, querido apartarse por sentimientos de culpa, Dios estuvo allí y Él lo sabe muy bien. Aunque no podemos verle cara a cara a Dios, Él sí nos está viendo, y todos los días y en cada lugar. Dios lo observa todo, hasta en aquellos momentos más ocultos y aún hasta aquellos pensamientos no revelados. Dios las conoce. Aún esos deseos y esas intenciones, y hayan sido buenas o hayan sido malas, Dios conoce todo lo bueno y conoce también todo lo malo. Además conoce desde siempre, antes aun que tengan lugar en nuestro presente. ¿Sí? No hay situación, no hay caso que de Dios se pueda ocultar. Dice Proverbios el capítulo 15 en el versículo 3: los ojos de Jehová están en cualquier lugar y observan a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en cualquier lugar, porque su omnipresencia hace que esté en todo lugar. Hermanos, conocer esta verdad de Dios a los creyentes nos permite desarrollar algunos sentimientos de reverencia. No nos da temor que Dios nos vea. Por lo contrario, sabemos muy bien, porque Dios nos ve y nos ha visto siempre, es que nos comprende hoy. Por su omnipresencia, gracias a eso, es que hoy no tenemos que informarle a Dios para entonces hacerle dar cuenta que antes no estuvo dándose cuenta. Por su omnipresencia estoy seguro que cualquier cosa que le confiese a Él, no llega a mi confesión en términos de información. Mi confesión a Él llega más bien en términos de honestidad por la experiencia vivida. A Dios nadie tiene que informarle nada. Y no pensemos entonces cuando le confesamos algo que Dios se va a escandalizar o quizás va a tener allí alguna frustración porque le contamos cosas negativas. Dios ya lo conoce, estuvo presente en esa etapa de nuestra vida, en todo el momento en que hemos tenido ocasiones de hacer cosas buenas o cosas malas. Por eso, qué bueno que Dios sea omnipresente. Qué saludable para los hijos de Dios entender esta verdad. Siempre podemos estar seguros, además de esto, que cuando nos acercamos a Él, podemos regresar confesando pecados y sabiendo que Él nos va a comprender. Nos va a comprender. Cuando usted se acerca al Señor, consciente de su omnipresencia, sabe muy bien que Él ya sabe qué circunstancias estuvimos tomando decisiones equivocadas. Y usted sabe que a veces los creyentes, hasta sin querer, por nuestra naturaleza pecaminosa carnal, terminamos ofendiendo a Dios. No hay creyente, por más piadoso y temeroso que sea, que no haya cometido pecados. Y esos pecados del creyente, que Satanás los quiere utilizar para juzgarnos, para allí reprocharnos y para quitarnos la dignidad y la autoridad, Dios sabe muy bien que aún en esos pecados podemos alcanzar su comprensión. Porque aún cuando es pecado al fin, podemos decir que el pecado
no es un modo de vida. El pecado nos afecta. El pecado no es nuestro deleite. El pecado no es algo que tengamos que practicar como un hábito o una mala costumbre. Cuando el creyente peca, puede acercarse al Señor porque estuvo presente allí y pecó, y sabiendo que Dios le va a comprender, porque su presencia hizo, ¿sí?, del escenario algo que él estuvo expectando. No hay nada que Dios no haya visto. Pero qué bueno, porque Él sabe que también cuando volvemos a Él, vamos a tener ocasión a arrepentirnos y contar con su perdón. Cuando estamos en la presencia de Dios, qué bueno que Él también no está ocupado, porque nos da atención personalizada, porque está con nosotros personalmente, y porque está en otro lugar puede estar atendiendo a otro también personalmente. No tenemos que hacer colas para tener audiencia con Dios, porque no tiene una ventanilla única. Dios está haciendo atención personalizada por su omnipresencia a cada uno en el lugar donde esté. No tengo apuros. Me puede atender a plenitud y me puede atender íntimamente, sin apuros, sin presiones. Y no puedo preocuparme por otros, porque al igual que Dios me atiende a mí, puede estar atendiendo a otro en otro lugar, y puede estar atendiendo a otro en el mismo momento en otro continente. Por su omnipresencia hace todas las cosas en atención exclusiva para cada uno. Amén. Y qué bueno que Dios sea omnipresente, porque así como está presente aquí, al retirarnos de aquí, no le vamos a dejar a Dios aquí. Dios va a estar donde sea que estemos. Cuando vayamos a la casa, estará Dios allí. Y cuando estemos mañana en el trabajo, Dios nos acompañará allí. Y cuando estemos en ocasiones de testificar con alguien, Dios estará allí siendo testigos de nuestro ministerio. Y cuando estemos en el momento de la prueba, y cuando estemos en el momento de la tentación, no debemos sentirnos solos, porque Dios estará allí para fortalecernos. Su omnipresencia nos invita a confiar por esa razón en un Dios grande y poderoso. El Salmo capítulo 23 dice cosa muy importante para darnos confianza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el lugar más difícil, en el lugar más peligroso, en el lugar donde el mal acecha, ¿sí?, en el lugar más corrompido, en el valle de sombra y de muerte, donde la inseguridad es total, aún allí Dios ha prometido estar con nosotros. De manera que estemos donde estemos, la omnipresencia de Dios nos garantiza que Él va a estar siempre a nuestro lado. Pero quiero ir terminando nuestra reflexión de la mañana. Una mayor comprensión de la omnipresencia de Dios lo podemos ver en la persona de Jesús. Quiero que me capte esto porque quiero terminar esta reflexión con esto. Dios es grande y nadie le puede contener. La omnipresencia de Dios está en todo sitio. No hay ningún lugar donde pueda entonces ser contenido o allí cerrado es su presencia. Pero la Biblia nos habla que la encarnación de Jesús ha venido a ser aún más significativa, porque en la persona de Jesús, Dios, ese Dios infinito, ese Dios omnipresente, ese Dios eterno, ha venido a tomar forma en contenido en la versión limitada nuestra. Dios se hizo hombre. Ese Dios grande, ese Dios infinito, ese Dios a quien no podemos contener, ese Dios invisible, se hizo visible. Entró a nuestra dimensión, entró a nuestra limitación de materia, entró a la limitación del tiempo y el espacio en la persona de Jesús. Por eso la encarnación de Jesús
termina siendo algo sumamente trascendente para los hijos de Dios. Dios se hizo hombre, entró a nuestra versión, entró a la dimensión de la limitación humana. Y eso es lo que refleja el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Dice la Biblia allí: Él, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que referirse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese Dios, sí, que estaba en la eternidad, grande, infinito, inmaterial, omnipresente, entró a nuestra dimensión terrenal limitada en la persona de Jesús. Se hizo forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo hombre para entrar en nuestra dimensión. Y entrando en esa dimensión limitada, supo lo que es el sufrimiento, supo lo que es la pobreza, supo lo que es el desengaño, supo lo que es el dolor. Entrando en esa dimensión, entonces entró a vivir absolutamente todas las experiencias que nosotros podemos vivir, para que de esa manera venga también a representarnos como nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Dios infinito, hecho finito. Dios eterno, entrando a la dimensión del tiempo. Dios perfecto, renunciando allí su perfección, vino a hacerse como el más humilde pecador, y como más vil pecador, cargó el precio del pecado en la cruz, y murió como pecador, sin haber cometido pecado alguno, para que de esa manera nosotros tengamos accesibilidad a su presencia y tengamos conexión con Dios para salvación eterna. Por esto, Él experimentó los dolores y las alegrías que todos podemos experimentar. Mientras que Jesús nunca abandonó su divinidad, pero Él sí optó por tomar la forma de ser humano para mostrar esa plenitud de su amor hacia nosotros. Hermanos, cuando pensamos en Jesús encarnado, cosa que lo vamos a también a simbolizar en la Santa Cena, tenemos que entender que esa eternidad de Dios y que esa omnipresencia de Dios lo tenemos nosotros expresado en Jesús. Pero cuando tomamos el pan y nos servimos la copa de vino, estamos aún llevando a ese Jesús que ya no está, a ese Jesús que ascendió a los cielos corporalmente, lo simbolizamos y lo metimos otra vez a nuestra experiencia de dimensión material. Una pequeña porción de pan, una pequeña cantidad de vino, materialmente hablando, simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús. Esto Dios lo estableció así, y estableció que la Santa Cena sea con elementos físicos, ¿sí?, para acercarnos otra vez a una experiencia más cercana a nuestra realidad. La Santa Cena es una experiencia espiritual, pero tomando elementos simbólicos que nos acercan a una realidad espiritual. Ese Dios eterno se hizo hombre, y ese Dios hombre que vuelta ascendió al cielo, lo tenemos simbolizado en los elementos de la Santa Cena. De manera que cuando comemos el pan, nos beneficiamos, ¿sí?, del sacrificio de Cristo en su cuerpo en la cruz. Y cuando bebemos la copa, estamos simbolizando ese nuevo pacto del cual hoy somos beneficiarios, pacto de sangre para limpieza, santificación y perdón de pecados. ¿Se dan cuenta que ese Dios omnisciente no es una teología, no es una doctrina simplemente para comprender mentalmente? Esa omnisciencia y esa omnipresencia y esa eternidad de Dios, Dios lo acerca en su expresión máxima, y tenemos en la Santa Cena, por los símbolos, un acercamiento material, una aproximación a nuestra realidad de lo que es Dios y el amor que nos ha brindado a través de Jesús. Amén. Cerremos nuestros ojos y
En este momento les pido que cerremos nuestros ojos para terminar orando. Porque ese Dios omnipresente está aquí por su Espíritu. Y ese Cristo que ascendió corporalmente al cielo está aquí presente por su Espíritu. Su presencia aquí hace que este culto tenga sus matices de solemnidad, de reverencia. Y el mantener nuestros ojos cerrados son muestras de nuestra sujeción a su soberanía, a su presencia aquí. Y ese Dios omnipresente ya nos conoce y Él está al tanto de cada una de nuestras necesidades. Es más, ha mostrado su amor y en este día nos ha traído hasta este lugar, buscando que le adoremos. Nos ha traído a este lugar buscando que nos reencontremos tras esta reflexión. Si te has apartado de Dios en algún momento después de ser creyente, no te olvides de que Dios conoce todas las razones para eso. Si alguien en la vida te marcó negativamente, si alguien te hizo sufrir, si alguien te dañó, si alguien te humilló, si alguien atropelló tu dignidad, si alguien te negó el amor como elemento básico para tu desarrollo y tu formación, si alguien abusó de ti, recuerda, Dios ya lo sabe. Pero también ese Dios que lo sabe no quiere que estés sufriendo en su lejanía. Ese Dios que te conoce no te creó para que tú vivas lejos de Él. Él no te creó para que tú marques una distancia y le sigas a Él de lejos. Ese Dios omnipresente está más cerca de lo que te imaginas. Está a tu lado, te comprende, conoce tu pensamiento. Y si vas más, conoce tu pecado, conoce tu dolor, conoce tu frustración. Por su omnipresencia, tú tienes que estar seguro que Él te creó para vivir una comunión y una armonía con Él. Y para romper toda barrera de separación, es que Jesucristo vino. Para romper todo artificio diabólico que te separa, para destruir toda infelicidad, para destruir todo dolor. Es que Cristo dio su vida en la cruz. Y por su omnipresencia, que está también aquí, podemos llegar hacia Él y decirle: Señor, yo estoy contigo ahora. Esa pretensión de estar lejos de ti no existe. Porque donde sea que me esconda, ahí estás. Donde sea que me aparte, ahí estás. Si he marcado calculadamente distancia, no lo logro. Por lo tanto, quiero hacer una relación armoniosa contigo. Y ya que me conoces, quiero rendirte mi vida. En esta hora, acércate al Señor. Si tú quieres hacer las paces con Él y quieres entregarle confesando cualquier tema de tu vida, cualquier cosa que te dañó, cualquier cosa que te avergüenza, no tienes por qué hacerlo público. Simplemente abre tu corazón al Señor. Por su omnipresencia, Él penetrará en tu corazón. Y es más, Él ya conoce toda tu experiencia vivida. Recibe su gracia en Jesucristo. En esta hora vamos a simbolizar su presencia y sus bendiciones para nosotros a través de la Santa Cena. Pero no podemos pasar ese acto de la Santa Cena si no hemos hecho ese acercamiento consciente al Señor. Y si alguien quiere confesar pecado
y quiere entregar su vida al Señor, allí donde está, yo quiero orar por ustedes. Levante su brazo allí, terminaremos esta reflexión orando. Que Dios bendiga tu vida. Alguien levante su brazo, por favor, y manténgalo bien en alto. Dios le bendiga. Alguien más, mantenga su bracito en alto. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga también. Varias personas están haciendo. Este momento es hermoso. La omnipresencia de Dios. Que nos bendiga a cada uno. Que la omnipresencia de Dios sea para nuestra sanidad. Que la omnipresencia de Dios puede estar a nuestro favor. Por ello, allí levantando su brazo, dígale, Señor, dile a tu Señor, Señor, aquí estoy con el brazo levantado, diciendo que necesito tu atención, necesito tu sanidad, necesito tu perdón. Por ello me entrego de corazón sincero para ti. Límpiame de pecado. Sana toda herida de mi alma. Perdóname, Señor, por mis faltas. Perdóname por esa falsa pretensión de vivir calculadamente a la distancia de ti. No me has creado para estar lejos. No he sido formado para vivir distante de ti. No puedo, por lo tanto, mantenerme toda la vida simplemente a la distancia. Hoy, por tu omnipresencia, comprendo que tú estás conmigo en donde sea que esté. Comprendo que tú me seguirás donde sea que me encuentre. Y quiero, por lo tanto, hacer comunión para que donde tú estés, cuente con tu presencia y tu ayuda. Para que cuando esté sufriendo, cuenta con tu fortaleza. Para que cuando esté en pruebas, tú me des el auxilio. Por tu omnipresencia, guíame, oriéntame. Y hoy me entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.